Tenemos un trozo de moral que vamos a hacer un cuenco para mojos, para salsas, pero le vamos a quitar un trozo, este trozo de aquí, que es de madera inservible, porque está, además las termitas, está picado de las termitas, y vamos a quitarle un trozo, el trozo que nos sirve. Bueno, ya le hemos quitado una parte que nos sirve. Vamos ahora a intentar, marcamos más o menos la mitad vamos a hacerlo de dos partes, dos huecos, uno más o menos aquí y otro más o menos aquí. Y ahora con las gubias vamos a ir desbastándolo por dentro para hacerlo. Al final terminar el cuenquito para mojos, que la gente tiene que darse cuenta de lo que es hecho artesanalmente y lo que hacen las máquinas, ¿no? Que esto da pues, muchísimo más trabajo, pero hay mucha gente que no valora, no se da cuenta lo que es artesanal, no distingue lo que es artesanal de lo que es hecho a torno. Desde pequeño me encantaba, o sea, lo que fueran trabajos manuales, me encantaba hacer trabajos manuales y iba haciendo algunas cosillas, ¿no? Pero yo qué sé, después ya cuando empecé más profesional fue cuando cuando me casé, que por las tardes yo tenía mi trabajo y después en las horas libres pues me dedicaba a hacer estas cositas de la madera. Principalmente la de moral, porque es la más noble, la mejor de trabajar, la que puedes cortar en cualquier dirección que no se te astilla. Y bueno, también hay otras maderas, ¿no? Que trabajo otras maderas, pero la principal es el moral. La madera me la regalan los vecinos, como me conocen de que trabajo la artesanía, pues, y ellos saben que yo el moral lo necesito. Pues entonces, cuando tienen que cortar algún moral, me invitan, me lo regalan, y entonces yo en contrapartida les hago un mortero o unas chácaras o les doy algún detalle. Aquí tengo, hice porque me estaban pidiendo y no tenía, y para las hilanderas, la espicha, la rueca y el uso para hilar, para colocar la lana aquí para tejer, para hilar, y esto después para torcer el hilo. Y nada, mira, aquí tengo, que ya quedan pocos, que un barrilote. También los barrilotes todos deben ser de moral, porque es la madera noble que utilizaban nuestros ancestros y tenemos que seguir utilizándola. Y luego tenemos aquí también una variedad de morteros. Este es de sabina, pero que normalmente los morteros no deben de ser de sabina, porque la sabina pretende puede rajar. Y el moral sí es una madera noble que es la que he utilizado siempre también nuestros viejitos. Es un poco difícil porque, a ver, lo primero que tendría que aprender es a coger la suela, a utilizar las herramientas, y luego enseñarle. Es que yo, como no he estudiado en ningún libro y no he aprendido, o sea, lo que he aprendido es por iniciativa o sea, yo no le puedo decir a un muchacho, mira, de aquí sale un santo. Aquí o sea, tiene que verlo él, o sea, tiene que tener la propia persona.